Hay un tema, mis hermanos, que es muy importante también conocer, que tiene que ver con los tiempos finales. Y hoy vamos a tocar un poquito de esto. Acompáñenme a la primera carta a los Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 5. Está caliente. ¿Cuántos están convencidos que el Señor va a regresar y que está pronto y que en cualquier momento puede ser? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Vamos a hablar un poco de esto. Dice Primera de Tesalonicenses 5:1, en esta versión de Reina Valera actualizada, lo expresa de esta manera: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, por ahí usted va a entender la palabra sazones, que quiere decir ocasión, tiempo, ¿verdad? Dice, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Casi como diciendo Pablo, yo ya les advertí muchas veces acerca de esto, ¿verdad? Dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Dice, de repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día les sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Este pasaje en sí mismo, pues está hablando precisamente de la pregunta que les hacía. Los tesalonicenses sabían perfectamente lo que ahora nosotros también sabemos. De hecho, les voy a decir algo. Cronológicamente, la carta a los tesalonicenses fue la primera que escribió Pablo. La última fue la carta a los romanos. De alguna manera fueron dispuestas en la escritura de la manera como nos ha llegado. Pero desde el punto de vista cronológico, histórico, de acuerdo al ministerio de Pablo, la primer carta escrita a la iglesia fue para los hermanos de Tesalónica. Y él ya les había advertido acerca de esto, que el Señor llegaría en cualquier momento, y precisamente les hace una aclaración. Cuando la gente diga paz y seguridad, mire, ¿qué es lo que busca toda la gente? Paz y seguridad. De hecho, ustedes escuchan una conferencia, un discurso político, un discurso motivacional, ¿y qué es lo primero que ofrecen o lo primero que te ponen a buscar? Paz y seguridad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánto de esos discursos, cuánto de esos buenos deseos se cumplen? Antes, al contrario, las cosas cada vez están empeorando. ¿Por qué? Pues porque los tiempos se están cumpliendo. Sin embargo, la misma escritura dice que va a haber un tiempo en que la gente esté tan a gusto con lo que está viviendo, y estamos hablando de la gente del mundo, que van a decir, así es como quiero. Pero así es precisamente el día en que el Señor va a decir, hasta aquí llegaron. ¿Por qué? Porque la paz y seguridad que busca el mundo no es la paz y la seguridad que buscan los verdaderos creyentes, no es la que ofrece el Señor. Bueno, por eso dice, cuando la gente piense que está en el momento más adecuado, es cuando les sobrevendrá la destrucción y les va a sorprender. Así que no se confíen, no duerman, porque ustedes saben que ese día va a llegar. Dice, mantengámonos atentos, mantengámonos alertas y sobrios. ¿Qué es sobrios? Con una actitud de rectitud, de integridad, de atención. Dice, los que duermen de noche duermen. ¿A qué se está refiriendo? A la oscuridad.
a esa negligencia, a ese menosprecio a las cosas del Señor. Los que se embriagan de noche se embriagan. Igualmente, todo lo que es pecado, todo lo que es oculto, todo lo que tiene que ver o que es en contra de la voluntad de Dios, se hace en lo oscuro, se hace en tinieblas. Ninguno peca deliberadamente, todos véanme qué estoy haciendo, todos tratan de ocultarlo. Dice, pero nosotros debemos ser rectos, porque nos hemos revestido, y habla de la coraza de la fe, el amor, el casco de la esperanza. Está haciendo alusión a algo que después vamos a escuchar en el libro de los Efesios como la armadura de Dios. Bueno, Pablo estaba convencido, mis hermanos, que la palabra que había sembrado en el corazón de los creyentes de Tesalónica, al haber establecido en ellos las verdades del Evangelio, de haberles hablado del regreso inminente del Señor, eso le permite exhortarlos a reconocer los tiempos y también al mismo tiempo exhortarlos a perseverar hasta el final. Pablo siempre se preocupó por dar a la iglesia todo el consejo de Dios, porque pues es lo único que le permitiría ser afirmada su fe y permanecer alertas ante ese inminente regreso de Jesús. Y ese es el trabajo de los pastores, ese es nuestro trabajo, llevarles a ustedes a la convicción, al entendimiento, al conocimiento de lo que ha de venir, discerniendo los tiempos y las ocasiones, en este caso las señales, entendiendo que la verdadera iglesia de Cristo realmente espera que su Señor regrese por ella. O sea, la verdadera iglesia de Cristo no está pensando en que el Señor no va a venir o en que su destino está aquí, y por eso siempre está preparada. Sin embargo, es muy lamentable ver cómo el mundo pues vive como si Dios no existiera, para quienes no lo conocen, pero también hay un sector muy grande dentro del cristianismo que parece que tampoco esperan el regreso del Señor, como si nunca hubiera venir. Y por eso dice Pablo, estén alertas porque el Señor va a llegar en el momento menos esperado, ¿verdad? Ninguno le hace una recepción de bienvenida al ladrón, ¿verdad? Así como diciendo, pues hoy viene el ladrón, ¿verdad? Y ahí le dejo la puerta abierta. No es así. Simplemente uno no jamás está, primero no quisiera uno que lo robaran, y segundo no está esperando una circunstancia así. Y esta es una analogía. El Señor Jesús vendrá por su iglesia en el momento que nadie lo espera. El mismo Señor en Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mire las palabras de Jesús, ninguno lo sabe, ni aun los ángeles. Qué absurdo es que, pues sabiendo que todo está dentro de o bajo la voluntad soberana del Padre, muchas doctrinas o incluso algunos líderes espirituales cristianos, dicen cristianos, se atrevan a dar fechas del cumplimiento de estos acontecimientos, ¿verdad? Yo recuerdo a una persona que estaba yo con un amigo hace muchísimos años, y la señora pertenecía a esta secta Testigos de Jehová, donde dicen que solamente se van a salvar 144,000 y que le han puesto fecha al final del mundo desde 1960, algo así. Ya llevan como unas 5 o 6 fechas. Total que se avecinaba la de, creo que por ahí de 1980, una fecha que tenían por ahí preparada. Y llegó con este amigo, yo estaba ahí presente y le decía, no, ¿sabe qué? Pues es que usted acérquese. O sea, le estaba vendiendo su religión, y porque ya no tarda en venir así. ¿Cuándo? Tal fecha ya nuestro profeta dice. Y le dice, a ver. De allí ni él ni yo todavía éramos cristianos, ¿verdad? Finalmente. Pero este hombre era un empresario que tenía mucho dinero. Y le dice, a ver, y era su comadre, a ver, comadre, ¿se va a acabar el mundo para cuándo? Ya, del año que entra. O sea, ¿usted está segura? Sí.
Bueno, dice, mire, yo pues no puedo estar seguro como usted, pero mire, a mí siempre me ha gustado su casa. Véndamela. ¿Qué le parece que me la vende? Y pues ya, agarre ese dinero y pues si en un año se acaba el mundo, pues disfrute el dinero. No, pero ¿cómo cree que se la voy a vender? Es el patrimonio de mis hijos. Bueno, por fin, ¿se va a acabar el mundo o no se va a acabar el mundo? Bueno, hay mucha incongruencia. Hay mucha incongruencia. Lamentablemente, estos acontecimientos, mis hermanos, que están expresados en la Biblia y que el Señor Jesús dijo, ni aún los ángeles saben ninguno, se han usado como un recurso para causar dependencia a determinadas pues religiones o movimientos religiosos, causar sensacionalismo, ¿verdad? Reacciones que crean dependencia a determinadas personas. Y esto es cuando se ignora la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios precisamente la que no nos oculta nada. La palabra no nos engaña acerca de estos tiempos. De ahí la importancia de conocer precisamente todo el consejo de Dios. Por eso necesario también dentro del consejo de Dios, pues esto que incluye los eventos de los tiempos finales. Aunque para muchos es un tema que no les gusta abordar. De hecho, a casi a nadie le gusta escuchar las palabras el Señor viene pronto, ¿verdad? Y no para que vendas tus casas o para que hagas circunstancias, sino para que estés preparado para ese momento, porque ese día, que va a ser como un día que nadie espera, no te vas a llevar absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo, hablando precisamente de estas señales, a Él le preguntaron sus discípulos, ¿cuándo vendrán estas cosas? Y bueno, Él, después de hacerles una serie de advertencias, de señales que antecederían su regreso, luego a través de una parábola que conocemos como de las 10 vírgenes, hace una exposición magistral de este evento. Y ahí vamos a estar ahora trabajando en esa parábola. Vaya conmigo a Mateo 25, por favor. Y cuando el Señor dice, ¿ya la tiene? Mateo 25, 1. Bueno, dice, en aquel tiempo, ¿cuál aquel tiempo? El día del tiempo final, el día de su regreso. Dice, en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a... Este es un símil, es una parábola, es una analogía, donde nos va a presentar las circunstancias de aquel tiempo. Dice, será semejante a 10 vírgenes, también se traduce como doncellas, ahorita les explico esa parte. Dice que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Váyase imaginando la escena. 10, ¿qué tomaron? Lámparas. Salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Algo así como se subieron al coche y el carro no traía gasolina. De ahí la insensatez. ¿Quién haría eso? Pues nadie, al menos que nada más entrara al coche a dormirse, ¿verdad? Bueno. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oye gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, aquí viene la conclusión. Porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mire, solamente con una mirada así atenta a esta parábola nos permite identificar
muchos aspectos que podemos considerar como un común denominador en la condición espiritual del hombre y de la iglesia de toda generación. Porque recuerde que los tiempos finales, los tiempos peligrosos, comenzaron desde el momento en que el Señor partió a su reino. Ahí comenzó todo. ¿Cuál es ese común denominador? Su apatía, su negligencia a todo lo que tiene que ver con la obra de Jesucristo y las consecuencias para el hombre de rechazar, como les decía yo, una salvación tan grande. Consecuencias buenas o malas dependiendo de la atención que se ponga en ellas. En esta parábola encontramos varios protagonistas: 10 vírgenes o doncellas, unos pregoneros y un esposo. De las 10 vírgenes, 5 son prudentes, 5 son insensatas. ¿Qué representan o a quién representan las prudentes? A los creyentes fieles, consagrados, a los que anhelan el regreso de Jesús y por tanto permanecen alerta. ¿Se puede identificar con ellas? Dígame sí o no, porque de lo contrario ya me estoy poniendo nervioso. Las insensatas representan personas con diversas posiciones espirituales, como aquellos religiosos que solo profesan una religión sin Cristo, que tienen una religión, tienen un culto, pero no es racional, tienen una tradición. También representa a los creyentes nominales, aquellos que se identifican como cristianos, pero al no haber nacido de nuevo, solamente han sido simpatizantes de la fe. Esos que son imitadores, que buscan doctrinas ligeras, los que como la cizaña se confunden con el trigo, pero al no ser regenerados, estamos hablando de cristianos genuinos. Ya estoy usando palabras que ustedes ahora ya entienden por lo que hemos estudiado. Y bueno, por tanto no dan fruto, no se consagran al Señor y precisamente viven como si Cristo jamás fuera a regresar. El esposo representa a Jesucristo, quien en cualquier momento va a regresar por su novia. Una novia como pura, sin mancha. La iglesia por la que Él dio su vida y redimió con su sangre. La lámpara va a representar el corazón y la condición espiritual de las personas. Y el aceite al Espíritu Santo, quien es las arras, ¿se acuerdan? El sello que garantiza nuestro encuentro con el Señor. Bueno, recuerde que el Señor tomaba de las costumbres, de los hechos cotidianos, usaba parábolas para dar una enseñanza espiritual. Y en esta parábola el Señor ilustra perfectamente no solo la actitud vigilante que debe exhibir quien profesa la fe cristiana, también su condición o su consagración espiritual, que los identifica como hijos de Dios, los que realmente aman al Señor y esperan su regreso. Bueno, había una de las costumbres, porque son varias, de las bodas judías, consistía en acompañar a la novia a la casa del novio. Y para esto requerían de lámparas, esto se hacía de noche. Esas lámparas que tenían que llevar aceite, ¿verdad? Para alumbrar el camino. El camino era personal, el que quería acompañar a la novia tenía que llevar su propio aceite. De manera que quien no llevaba, pues se rezagaba. ¿Y cuál era su riesgo? Quedarse afuera de la boda. Ese es lo que el Señor está hablando como una analogía. Entonces, lo primero que notamos es que al mencionar a 5 como prudentes y 5 como insensatas, no las está juzgando como buenas o malas, no, sino que está señalando la condición espiritual que las llevó a tomar decisiones que finalmente se expresaron en consecuencias eternas. Aquí vamos a ver cómo entre las insensatas y las prudentes podemos identificar a quienes
edifican su casa sobre la roca y las que edifican su casa sobre la arena. O sea, aquí caben todas esas analogías, todas esas metáforas que el Señor hacía. Dice la Escritura en el versículo 3 que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Pero las prudentes llevaron sus lámparas, pero también vasijas con aceite. ¿Qué nos indica? Primero, que el tiempo es de Dios. Y a los creyentes, lo único que nos corresponde es estar preparados con nuestra lámpara encendida, es decir, con un corazón lleno de su espíritu, pero también con una provisión permanente. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios, con la santificación, con lo que Espíritu Santo está vertiendo. Es un acumulado, es un tesoro, mi hermano, es una provisión permanente que tú llevas siempre contigo. Es importante notar algo: las 10 estaban juntas. Las 10 tenían la intención de recibir al novio, ¿verdad que sí? Al caer la noche, tuvieron que prender sus lámparas. ¿Por qué? Pues porque se estaba oscureciendo. El apóstol Pablo expresó esto a la iglesia en Roma: la noche ha avanzado. Vean la analogía: la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Vivamos con honestidad, como a la luz del día. No andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas, ni envidias. Más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Precisamente lo que le dijo a los tesalonicenses, ¿verdad? Y mire, a los tesalonicenses se los dice en la primera carta que escribe y lo afirma en la última carta que escribe a los romanos. O sea, es un mensaje universal, es un mensaje que tiene que estar bien anclado, llamémosle así, establecido en el corazón de cada uno de nosotros. Sin embargo, bueno, entendiendo que todas estaban juntas, las insensatas solo tuvieron un pequeño avance, solo tuvieron un tiempo junto a las prudentes. ¿Por qué? Porque no tenían su lámpara con suficiente aceite. Y llegó un momento en que su lámpara se apagó. El problema no fue que se apagara la lámpara, el problema es que no tenían provisión para llenarla y seguirse alumbrando. Los tiempos oscuros, mi hermano, están avanzando. Vivimos en un mundo de corrupción y maldad creciente, donde los afanes, la búsqueda de placeres, satisfacción carnal, el pecado, todo lo que acabamos de expresar en el que dice el libro a los Romanos, bueno, eso no permite a quienes tienen una débil vida espiritual, a quienes no tienen una fe bien afirmada, a quienes no tienen provisión espiritual, afirmarse ni consagrarse al Señor. Sin embargo, eso a las insensatas parecía como que no les interesaba mucho, no le pusieron mucha importancia, ya que no se aseguraron de tener aceite hasta que se dieron cuenta que no podían alumbrarse. Esa fue su tragedia. O sea, ellas no previeron porque estaban junto con las otras, pero todo indica como que no estaban esperando al novio de la manera correcta. Así como en la parábola del sembrador, donde en algunos oidores representados en pedregales cayó la semilla, pero como no había buena tierra, no tenían raíz, no había profundidad, y aunque algo brotó, jamás se afirmó. En contraste a la semilla que cayó en buena tierra y produjo fruta. Aquí podemos hacer esa interpretación. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Que siempre habrá quienes, al no recibir la palabra de la manera correcta, no tener sensibilidad, solamente tienen una profesión de cristiana, pero sin Cristo, profesión de fe sin Cristo, un cristianismo sin luz. Quienes diciéndose cristianos a causa de su frivolidad,
de su descuido, su pecado, siguen apagados espiritualmente, no hay dirección del Espíritu Santo. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1. Aquí el Señor le dice a Juan, acuérdese que Juan es el que está recibiendo las instrucciones de Jesús, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Sí saben cuando dice ángel a quién se refiere? Al pastor, al encargado, al mensajero. O sea, ¿usted cree que en la iglesia de Sardis había un ángel? No. La palabra ángel se traduce como el mensajero, quien expresa el mensaje. Entonces el Señor diciendo: habla al ángel, escríbele a él, al encargado de dar mi mensaje. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido completas delante de Dios. O sea, le está diciendo: dile al pastor que tiene que cuidar, que tiene que esforzarse, porque está él permitiendo que la iglesia parezca viva, pero realmente está muerta. ¿Sabe usted cuántas iglesias tienen esas condiciones en la actualidad? Iglesias que parecen muy avivadas, con mucho ruido y pocas nueces, diríamos aquí en México, y que la verdad es que las personas están siendo engañadas por la negligencia de mensajeros que no dan todo el consejo de Dios. De manera que la insuficiencia de aceite en la vasija de las insensatas, ¿qué representa? La carencia espiritual de muchos creyentes, que por causa del pecado, aunque pretendan aparentar estar llenos, ¿cómo están? Vacíos. Y esto describe a miles de creyentes que, aún con todo lo parecido que pudieran llegar a tener con creyentes verdaderos, son carentes de la fuente de vida, y a su debido tiempo se hará evidente. ¿Por qué? Porque no se puede sostener lo insostenible, mi hermano. Hablábamos del trigo y la cizaña. O sea, ¿qué va a diferenciar en una cosecha al trigo de la cizaña? El fruto. Pero cuando están creciendo son exactamente iguales. Finalmente va a llegar el día en que el trigo empiece a dar fruto, y ese fruto va a hacer que se incline. Esa es una forma también, es una analogía. Se incline por la cantidad de fruto que da. Va a pesar ese fruto. Pero la cizaña va a continuar como una espiga dura hacia arriba. Se dice de dura cerviz, necia, ¿verdad? Soberbia. Y ahí es donde se va a hacer la diferencia. Bueno, muchos están en esa condición. Continúa diciendo la parábola: como el esposo demoraba, todas cabecearon y durmieron. ¿Cuántas cabecearon y durmieron? Todas. ¿Se fijan? O sea, la naturaleza humana es igual. Todos nos cansamos. Todos, pues, en base a determinadas circunstancias cabeceamos. Hasta aquí, bueno, ahorita todavía no veo ninguno, pero siempre hay alguien que la paz del Señor lo sobrepasa, ¿verdad? Bueno, todas se adormilaron, cansadas de esperar. ¿Qué significa esto? Que la espera puede llegar a ser cansada, pero también puede llegar a ser muy peligrosa para quien no está alerta. ¿Se acuerda del consejo de Jesús? Velen y oren para no caer en tentación. Ahí cabe perfectamente. En ese momento en que la noche está avanzada, las lámparas están encendidas. ¿Por qué? Porque estaba oscuro, pero en ese momento todas estaban en espera, medio adormiladas. Comienza a escucharse un grito: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Y las vírgenes se levantaron y empezaron a arreglar sus lámparas. A medianoche, es decir, a la hora que menos esperaban, se oye un clamor.
he aquí que el esposo viene, salgan a recibirle, estén listas, preparadas para darle la bienvenida. Y aquí es donde aparecen los otros protagonistas. ¿Se acuerda que dije que había otro protagonista? Las vírgenes, los pregoneros y el Señor. Aquí están los pregoneros, que desde los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista, el mismo Jesucristo, los apóstoles y la iglesia cumpliendo la gran comisión, se ha escuchado el clamor: Cristo viene. Nadie podría decir: yo no sé, yo no sabía. Aún los que niegan la existencia del Señor, ¿por qué cree que lo niegan? Porque ya se les dio la información. No, a mí no me hables de tu Jesús, a mí no me digas, yo no quiero saber nada de eso. No, ya sabemos que no quieren saber nada de eso, pero eso no quiere decir que no se les haya hablado. Y lo rechazaron. Mire, había un hombre hace muchos años en un estadio de béisbol, no recuerdo cuál, ni recuerdo los años, pero él era seguidor de un equipo que en esa época traían un jonronero impresionante. Bueno, él sabía a dónde siempre este hombre, que tenía jonrones como que si fueran canicas, ¿verdad? Y pues le daba el swing y pues llegaba siempre al mismo lugar porque ahí las colocaba. Bueno, él ahí siempre compraba su lugar. Y cuando llegaba la pelota al lugar del home run, pues la cámara, ¿qué hacía? Ya ve que así va la cámara. Y levantaba un letrero gigantesco: Juan 3:16. Cada home run, Juan 3:16. No hacía otra cosa. Más que alguno diría: yo eso ya lo escuché en la iglesia. Pero algunos dirían: ¿qué es eso? Bueno, alguien pudo aprovechar o para ir a la escritura, o para preguntar, o simplemente para ver. Pero pregoneros, mi hermano, siempre ha habido y habrá mientras el Señor venga, sobre todo si nosotros hacemos nuestra parte. ¿Cuántas vasijas con un poco de aceite que aparentan estar llenas aún existen, a pesar de que los pregoneros están diciendo: Cristo viene? ¿Cuántas vasijas se quedarán en el camino a causa de su insensibilidad a la palabra de Dios, pretendiendo una condición espiritual que no tienen? Dice el versículo 7: todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas tomaron sus lámparas para arreglarlas. Pero ¿sabe qué? De inmediato las insensatas se dieron cuenta, o quizás ya sabían, que no traían suficiente aceite. Solo imagine cuánto tiempo estuvieron juntas, durante cuánto tiempo se veían iguales. Pero fue hasta el momento de la verdad que se dieron cuenta que su lámpara se estaba apagando, cuando percibieron que no tenían aceite y su necesidad de buscar aceite. Entonces dijeron: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Cuántos se darán cuenta de su realidad espiritual hasta que el Señor aparezca? Eso sí va a ser una tragedia, mis hermanos, porque el clamor: ahí viene el esposo, no ha dejado de escucharse desde que regresó Jesús a su reino. De ahí que las prudentes respondieron: a fin que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Mire, cuando las insensatas piden a las prudentes de su aceite, no entendían que con el aceite de la vasija de las prudentes jamás podrían encender su lámpara. Ellas tenían que buscar su propio aceite para llenar su vasija e iluminar su camino. ¿De qué nos habla esto? Que la salvación es personal.
tu fe, tu vasija, tu consagración no va a salvar a nadie. Puede ser un testimonio, pero no va a salvar a nadie. La salvación, así como ser sensibles a la santificación del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto va a ser lo que nos permita tener la vasija llena, llámese un corazón rebosando de aceite en espera de recibir al esposo. Y no solo será lamentable, sino trágico que como aquellas vírgenes insensatas, sea hasta el momento de recibir al esposo que muchos descubran no solamente su insensatez, llámese condición espiritual, sino que también se van a dar cuenta de la prudencia de las que sí tenían aceite. Por eso llama la atención que ahora estas insensatas sí necesitan a las prudentes. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas personas que han caminado con el Señor, que han manifestado su fe, que se han conservado en santidad, que han sido fieles a la palabra de Dios, han recibido el rechazo, la burla de quienes no tienen esa condición? Pero ahora ellas sí necesitan a las prudentes. Ya no las desprecian, quizás como antes lo hicieron, cuando las creían demasiado exageradas, radicales, prejuiciosas y moralistas. Y eso es algo que es muy común entre la gente que no entiende por qué nos consagramos a nuestro Señor. Y estoy hablando de quienes se dicen cristianos. Esos cristianos que dicen, no, ustedes son muy exagerados, ustedes son muy moralistas, ustedes son muy legalistas, no entienden el verdadero sentido del legalismo. Sin embargo, ahora se ven en la penosa necesidad y amarga humillación de desear ser como ellas o estar en su lugar. ¿Se acuerda de Rahab la ramera? Que es una palabra fuerte. Sí saben a lo que se dedicaba. Y que era menospreciada. ¿Por qué? Porque pues estaba señalada. Sin embargo, después de todo lo que sucede en torno a esta historia que conocemos de la toma de Jericó, todos querían ser parientes de Rahab la ramera. ¿Se imagina? Porque dijo Josué, respeten a ella y a toda su familia, como se le prometió. Y ahí de repente todos, no, yo soy primo de la ramera, sí, de esa, yo. Cuando en algún tiempo quizás la menospreciaron. Y así sucede, mis hermanos. Ahora, las prudentes no menospreciaron a las imprudentes. Solamente les dieron una sabia contestación. Si hoy compartimos nuestro aceite, seguramente al final nos faltará a todas. Vayan a los que venden, compren aceite para ustedes mismas. Pero mientras fueron, ¿qué pasó? Llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Algún día se va a cerrar la puerta. ¿Sabe quién cerró el arca de Noé? No fue Noé, fue Dios. Algún día se cerrará la puerta. Y llegaron las otras vírgenes y decían, Señor, ábrenos. Pero él respondió, de cierto les digo que no las conozco. Cabe aclarar que esta parábola no está enseñando que la gente puede acceder a la salvación por sus propios recursos. Cuando dicen ellas, compren. No. Aquí la palabra compren es una analogía de la gracia y la misericordia de Dios. Es este aceite lo tenemos que ver como una representación del Espíritu Santo. Y eso era de lo que ellas carecían. Ellas carecían del aceite. De tal manera que si nosotros sabemos que no es el Espíritu Santo el que trabaja en el corazón, que convence de pecado, de justicia y de juicio, no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay salvación. De tal manera que lo único que hacen las prudentes es recordarles a las otras que solamente hay una forma de conseguir ese precioso aceite de manera personal.
porque con un corazón contrito y humillado nadie va a ser rechazado. De hecho, podríamos ver cierta censura en las palabras de las sensatas a las imprudentes al darse cuenta que tenían que buscarlo tan tarde, cuando quizás hasta lo llegaron a rechazar en otro tiempo. Mire, habrá quien se lamente y llore por haber rechazado la provisión de Jesucristo. Sin embargo, hasta nuestros días, la provisión del Señor ha estado para quien reconoce su condición, su carencia y su necesidad. Es tiempo de que la gente recurra, que compre aceite. En Isaías 55:1, y esto lo vamos a tomar dos textos de la Escritura, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, para que se den cuenta que esto ha sido algo que ha estado vigente. Dice Isaías 55, a partir del versículo 1, todos ustedes, ¿cuántos? Todos los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, y vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Ya se dio cuenta? No es dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien y coman lo que es bueno, deleítense con la mejor comida. El Señor siempre nos ha puesto los ojos en las cosas de lo alto, las espirituales. Ahora acompáñame a Apocalipsis 3:18, cuando está confrontando a aquella iglesia que ya tenía a Jesucristo fuera de sus puertas. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí está hablando acerca de pureza, está hablando de santidad, está hablando de discernimiento. Bueno, a causa del pecado y falsas doctrinas, ¿cuántas lámparas sin aceite viven un cristianismo ligero, sin darse cuenta que su depósito está vacío, aunque convivan a diario con quienes dan testimonio, que no solamente alumbran con su vida, sino que iluminan la vida de los demás? Y hay quienes se dan cuenta de la vida de alguien que sí profesa un cristianismo completo, y aún con todo y eso lo rechazan. Nada les hace reconocer su condición de vacío, porque están aletargados, dormidos en la seguridad de lo que llena su corazón. Los creyentes genuinos no tienen el entendimiento velado por lo que el mundo ofrece. No tienen el corazón entenebrecido por causa del pecado. Por eso buscan la paz para con Dios y la santidad. Y viviendo así, entonces no hay por qué temer en ser tomados por sorpresa cuando el Señor regrese. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que el esposo, que el Señor va a regresar en cualquier momento. En Lucas 21:34, el Señor dice lo siguiente. Este es un texto paralelo al de Mateo 24, cuando el Señor está hablando de las señales del fin. Lucas 21:34 dice: pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Es exactamente lo mismo. De manera que quienes amamos al Señor, ¿quiénes aman al Señor? Creemos que está cerca el tiempo de su regreso. ¿Y qué tenemos que hacer, mis hermanos? Afirmarnos en nuestra fe, tener nuestra lámpara encendida, vivir cada día como si fuese el último, con esa necesidad de buscar su rostro, su consejo, y vivir con nuestra lámpara como encendida, de tal manera que
La noche ha avanzado. Se acerca el día. Así que, desechando toda obra de las tinieblas, revistámonos con las armas de la luz, mis hermanos. Afirmemos nuestra fe y no nos distraigamos. No caigamos en el engaño de las ofertas del mundo, de los argumentos que tratan de seducirnos, con todo aquello que aparenta llenura espiritual, pero no es más que una vaciedad absoluta de lo que verdaderamente el Señor está poniendo en tu corazón. Así que yo te animo, mi hermano, a que permanezcas firme, a que no cedas y camines congruente a la fe que estás profesando, porque en cualquier momento, en cualquier instante, mi hermano, el Señor puede regresar. Mientras tanto, somos pregoneros de justicia como Noé. Somos luz, somos sal para proclamar las bondades de aquel que nos trajo a su luz admirable. Así que, mi hermano, tenemos una misión, pero también tenemos una, ¿cómo le podríamos decir? Una necesidad. No es obligación, es una necesidad. Mantener nuestra lámpara encendida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y oremos juntos. Y delante del Señor, mi hermano, como siempre, si la palabra ha tocado algo, simplemente reconócelo. Si la palabra ha confrontado tu vida, tu manera de cómo vives, cómo te expresas, si el Señor te está recordando que tu lámpara está a punto de extinguirse, si el Señor te está recordando la necesidad de que tomes una vasija y la tengas siempre llena de esa provisión tan preciosa que es el Espíritu Santo en tu vida, para que te guíe, te guarde, te siga llevando a la convicción de pecado, permanecer en santidad. Tú y el Señor, mi hermano, tú y el Señor. Establece ese diálogo personal, íntimo, donde solamente le vas a expresar lo que Él ya sabe. Conoce tu condición y Él quiere llenar tu lámpara de aceite. Él quiere avivar el fuego que hay en ti. Y Él quiere que tengas una provisión permanente para que no te falte jamás. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición de tu consejo, por estas advertencias de amor que nos permiten ver nuestra condición, discernir los tiempos, las ocasiones y entender que tú regresarás. Del día y la hora, solo el Padre la conoce. Y mientras tanto, vivamos como si fuera el último día, pero con la lámpara repleta de tu aceite.